Efesios capítulo 5, vamos a introducirnos en estos versículos del 25 hasta el versículo 33. Y como estábamos esperando desde la semana pasada, hoy vamos a hablar sobre el ideal de Dios en la familia, específicamente de lo que Dios anhela y quiere de un esposo. ¿Cuántos de nosotros somos esposos acá? Creo que algunos de nosotros vivimos esta relación de codependencia con una esposa. Y la semana anterior habíamos visto que Dios le demanda a la mujer una sola cosa primordial en esta relación de codependencia, que es difícil en su momento, y esto es de someterse. Pero cuánto más difícil es para una esposa ejercer este mandato, cumplir con este mandato de Dios, cuando tiene un esposo que es un desastre. Cuando en ocasiones, hermanos, somos un desastre en nuestra vida, en nuestra casa. Y qué difícil entonces que se les va a hacer a nuestras esposas tratar de seguirnos cuando nosotros no somos aquel ideal que Dios ha diseñado que seamos como varones. Entonces, la idea de esta mañana es ir a estos textos, revisar cuál es el ideal de Dios de un esposo en este vínculo familiar, evaluar cómo es que nosotros estamos ejerciendo nuestro liderazgo en este vínculo y después, como tercero, esforzarnos por serle agradables a Dios, cambiando en nuestras actitudes, en nuestra manera de ser en relación con nuestra familia. Entonces, vamos a leer juntos los textos que hoy vamos a estudiar. Y el texto comienza, versículo 25, diciendo estas palabras. Voy a leer yo de la Biblia de las Américas, ya en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Y que la mujer respete a su marido. Ya alzamos la mano, ¿no es cierto? Los que somos casados. ¿Hay algún soltero entre nosotros que todavía... Ahí está, ¿no es cierto? Bueno, pero hombres solteros. Bueno, esto también es para ustedes, ¿no es cierto? Aquellos que no han sido llamados por parte del Señor a estar solos, sino a formar una familia. Aquellos que no tienen el don de la soltería y que saben que quieren casarse. Bueno, esto es lo que Dios demanda de los hombres solteros también, de cómo es que ellos deben ser al entrar en una relación de codependencia en el matrimonio, ¿sí? Así que esto es relevante para todos, porque incluso los que ya estamos casados y los que no están, conocemos personas o conocemos hombres solteros que necesitan escuchar el consejo de la palabra del Señor, y cuanto más si son nuestros hijos, pues esto es un área en la que nosotros podemos instruirles sobre lo que Dios espera que ellos sean en el matrimonio, ¿no es cierto? Así que yo, para iniciar este tiempo, hermanos, voy a hacerlo quizás muy bajonero para los hombres, ¿ya? Vamos a leer una historia de una mujer que escribió una carta para expresar lo que ella sentía
en relación a su matrimonio. Y después de que leamos esta carta, quiero que ustedes piensen cómo varones, los que son esposos y los que aún no entran en este vínculo, pero que quieren ser esposos, el profundo daño que nosotros podemos hacerle a nuestras esposas cuando nosotros no somos lo que Dios quiere que seamos. Y probablemente nosotros como esposos ya hemos hecho mucho daño a nuestras esposas. Probablemente nosotros ya la hemos lastimado. Probablemente nuestras esposas ya tienen el corazón marcado por lo que les hemos hecho vivir, lamentablemente. Pero eso no puede seguir así, o no debería seguir así, cuando tenemos todas las herramientas necesarias por parte de Dios y de la palabra de Dios para cambiar. Les voy a leer esta historia. Yo he tomado esta historia de una predicación de un pastor en Estados Unidos que él la mencionó. Sin embargo, él menciona que esta historia está registrada, salió en algunas revistas cristianas, entonces es de conocimiento público, ¿no? Miren lo que dice. Comienza así. El contexto de una mujer, ¿no?, escribiendo sobre su esposo. Los niños ya están en cama. Esta noche no hay nada en la televisión. Le pregunté a mi esposo si le importaría apagarla. Quizás esta noche podamos conversar. Me refiero a tener una charla que va más allá de mi pregunta acostumbrada con la respuesta entre labios de mi esposo con una respuesta absoluta. Oro en silencio. Por favor, oh Dios, permíteme que Él se abra. Tomo la iniciativa una vez más, mi corazón late fuertemente. ¿Cómo puedo comenzar? ¿Qué debo decir esta vez? No quiero tener una conversación profunda, solamente quiero algo de Él. Pero al abrir mi boca, Él se pone de pie, se va a la recámara, la puerta se cierra detrás de Él, la luz se apaga y también mi esperanza. Me siento sola en el sillón. Mi corazón comienza a doler. Estoy cansada de estar sola. Estoy cansada. Lo he estado por años. ¿Por qué estoy sentada sola? Mi tristeza da lugar entonces al enojo. Estoy enojada y cansada de vivir con un cobarde. ¿Quieres saber algo? Me tiene miedo. ¿Percibes mi hostilidad? Así lo es. Estoy cansada y harta de vivir en un mundo lleno de hombres pasivos. A mis 2 hijos les gusta el deporte. Son bastante buenos. Podrían ser mucho mejores si su padre les diera un poco de su preciado tiempo y estuviera con ellos. Pero está demasiado ocupado en él. Él está en el trabajo, él está en el club deportivo, está trabajando en su auto, él está jugando golf, él está cansado. Él está viendo una película. Entonces, ¿quién juega con los niños? Yo. Él me dice que yo no debiera estar jugando deportes de hombres, pero ¿quién lo va a hacer? Él está demasiado ocupado satisfaciéndose a sí mismo, haciendo lo que le gusta, y por eso mis hijos no pueden desarrollarse en los deportes. Ellos podrían ser bastante buenos. Mi hija es una joven, le gustan los muchachos, y ellos se dan cuenta. Ellos le ponen atención y ella responde. Sé qué es lo que le espera a mi hija del trato que está teniendo con estos chicos. Pero no es a mí a quien ella quiere, sino a su papá. Si tan solo su papá le abrazara, si tan solo le hiciera caso, si tan solo le hablara con ella por un poco de tiempo, entonces ella no necesitaría atención de esos jóvenes. Pero no es así. Ella busca en otro lugar atención y cariño. Realmente no hay nada que yo pueda hacer. Una madre sola no es suficiente.
Los hijos necesitan a un padre, y no solamente un cuerpo caliente y una presencia silenciosa y pasiva. El padre de mi esposo hizo lo mismo con él. No lo abrazó, no lo llevó a ningún lado, no fue a ver a ninguno de sus juegos de béisbol cuando era niño, y ahora mi esposo odia a su padre. Pero mi marido está haciendo exactamente lo mismo. Mis hermanos, probablemente esta es la realidad de todos los matrimonios que no conocen a Cristo. Y probablemente usted conoce familias que viven así. Mis hermanos, ¿cuánto daño hemos hecho a nuestras familias al no involucrarnos con todo lo que somos en medio de la familia? Y no siendo esos hombres que Dios espera que nosotros seamos. Gloria a Dios, hermanos, si alguno de ustedes como esposo y como padre pudo involucrarse en la vida de sus hijos. Pudo estar presente, pudo ser un padre responsable, pudo no solamente ofrecerles la parte económica a su familia, sino también la parte emocional. Pero si no ha sido el caso, mis hermanos, los que somos padres, estamos llamados en el nombre del Señor a ponernos a cuenta con el Señor y pedirle perdón a Dios, porque le hemos hecho mucho daño a nuestra familia. Mucho daño. Y todo, mis hermanos, comienza con el precedente, como iniciamos la anterior semana, el precedente de Génesis capítulo 3, cuando se introdujo el pecado en el mundo. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, estando en una de las condiciones o en la condición más favorable de toda la existencia humana, y ellos decidieron darle la espalda a Dios, a consecuencia de ello, y el pecado en medio de sus vidas trastocó la imagen de Dios en sus vidas y cambió ese modelo familiar, de tal manera que el hombre desde el huerto del Edén con nuestro padre Adán hizo que todas las generaciones siguientes de hombres sean una tras otra generaciones de hombres que traten de someter a mujeres, traten de imponer su autoridad, traten de menoscabar el lugar precioso que Dios les da a nuestras hermanas. Y seamos, mis hermanos, desde ese momento en el huerto del Edén, hombres pasivos. Hombres que no sepan cómo guiar a su familia a los caminos del Señor. Ahí viene el precedente, mis hermanos. Y naturalmente, todas esas cosas las van a vivir todas las familias que no conocen al Señor. Pero a diferencia de estas familias que no conocen al Señor, nosotros como cristianos podemos tener esperanza. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estos textos que acabamos de leer están dirigidos específicamente a esposos creyentes. A esposos creyentes que están capacitados con el Espíritu Santo del Señor para poder lograr ser los hombres que Dios espera que nosotros seamos en medio de la familia. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, mis hermanos, no teníamos las herramientas necesarias para poder lograr ser aquella persona que Dios decidió que seamos y que quiso que seamos. Pero no hay excusas hoy, al tener al Espíritu Santo de Dios morando en nuestros corazones, de no ser ese esposo que mi esposa hoy necesita y que mis hijos, a pesar de que ya sean grandes, también necesitan hoy para guiarlos y guardarlos del mal. ¿Cuál es el mandato, mis hermanos, que Dios nos deja a nosotros como esposos? Versículo 25, primera parte. Maridos, amad a vuestras mujeres.
Alguien podría preguntarse, ¿no es cierto? Ok, pero Raúl está siendo un poco generalista. Yo le digo 1000 veces a mi esposa que la amo durante todo el día. Pero ¿qué significa en realidad la palabra amar? Ustedes saben que el amor se traduce de diferentes maneras en el Nuevo Testamento y la palabra especialmente utilizada aquí por el apóstol Pablo tiene que ver con el amor ágape. El amor que se utiliza en el Nuevo Testamento generalmente para hablar del amor de Dios hacia con su pueblo, hacia con los suyos, hacia con su familia, a quien Él decidió aceptar y adoptar como parte de su familia. Es ese amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios, mis hermanos? Si lo podríamos simplificar en una sola palabra, es un amor incondicional. Esa es la clase de amor con que Dios nos ama a aquellos que hemos venido a este vínculo estrecho con Él. Al aceptarlo a Él en nuestras vidas y que Él ahora es nuestro Señor. Es un amor incondicional y es exactamente el mismo amor que Dios está demandando que los esposos tengamos hacia nuestras esposas. Y noten ahí, mis hermanos, que esto no tiene que ver con un aspecto de preferencias o de condiciones que mi esposa debería cumplir para yo amarla a mi esposa. No, sino que Dios nos demanda a todos nosotros que estamos en esta relación de codependencia con nuestras esposas a amarlas como Dios nos ha amado a nosotros como su iglesia, con un amor incondicional. Un amor incondicional. Un amor, mis hermanos, que no está movido por el egoísmo. Un amor que no está movido por el interés. Un amor que no está esperando. No es que tú, mi esposa, tienes que cumplir con todas estas serie de características en tu ser y serie de acciones que deberías realizar en casa para que después yo te ame. No. Sino un amor que brota de la misma esencia de lo que es Él. ¿Y por qué podemos decir específicamente esto, mis hermanos? Porque en esencia nosotros como creyentes hemos recibido al Espíritu Santo del Señor y hemos sido dotados con el amor de Dios en nuestros corazones, con el cual nosotros podemos amar a otras personas incondicionalmente. Alguien podría preguntar, ¿solo Dios puede amar así? Pero no, mis hermanos. Ya hemos visto que nosotros también somos llamados a amar de la misma manera a nuestras esposas. A nuestras esposas. Noten ustedes, mis hermanos, que el versículo 25 en la última parte nos dice a nosotros como esposos cuál es el modo en cómo deberíamos nosotros amar a nuestras esposas. Y el texto dice, o sigue diciendo el verso 25, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Que necesitamos amar con amor incondicional a nuestra pareja. Y aquellos que aún no están en este vínculo de codependencia del matrimonio y estás soltero pero te quieres casar, tú tienes que saber que Dios te manda a ti amar a tu esposa incondicionalmente. Incondicionalmente. ¿Y cómo es la manera? ¿Cuál es el modo en que tú tienes que amar a tu esposa? Porque no lo deja el apóstol Pablo como una generalidad, como diciendo, ok, ámense unos a otros, sino que especifica el modelo que nosotros podemos ver, en el que nosotros podemos ver cómo es que nosotros tendríamos que amar a nuestra pareja. Y acá dice el apóstol Pablo que debemos hacerlo como Cristo amó y ama a su iglesia. Y ahí deberíamos preguntarnos, mis hermanos, ¿cómo es que Cristo amó y ama a su iglesia? Noten algunos ejemplos. Cristo amó a su iglesia antes de formar al mundo. Antes de que el mundo fuera creado, antes que existieran las galaxias, antes que existiésemos nosotros, Él amó a su iglesia. Mis hermanos, tomo nada más un tiempo para contarles algo precioso que nosotros vivimos como familia. Cuando con Cami nos casamos, en la boda, uno de mis primos se me acercó y me entregó una serie de cartas que él tenía. ¿Qué eran esas cartas que él tenía y que me la entregó al momento de nuestra boda? Era
unas cartas que nosotros habíamos escrito a la edad de 16 años, en la que nos comprometíamos como cristianos jóvenes a guardarnos para la futura esposa que nosotros tendríamos. No digo que esto sea el parámetro por el que todo el mundo tenga que pasar, pero yo cuando tuve 16 años y conocí al Señor, junto con este primo, decidimos hacer cartas para que después, cuando nos casemos, tratar de darles esas cartas a nuestra futura esposa. Y yo ni me había acordado que existían esas cartas, pero mi primo, cuando asistió a la boda, me las trajo. Yo le daba mis cartas hacia mi futura esposa y él me daba sus cartas, y los dos, después de encontrar las cartas de él, pero él me las dio. Pasó la boda, llegamos nosotros con Mikami hacia al lugar donde teníamos preparado nuestra luna de miel. Y dijimos, abramos la carta, veamos qué habré escrito yo a los 16 años. ¿Qué habré puesto en esa carta? Y esa carta puntualizaba, Mikami la tiene arriba, y lloramos después de leerla, con la frase que yo terminaba diciendo, te amo aunque no te he visto. Y lo más precioso para mí fue que la fecha que estaba registrada en esa carta era la misma fecha que nos habíamos casado con Mikami. Y no digo que esto sea, no estoy hablando de algo místico, ¿no? Pero sí que fue algo especial que nos pasó a nosotros como esposos. Y yo lloraba, pensando en que yo tomé la decisión antes, ¿no? De esperar, de guardarme por mi esposa, y ahora estaba disfrutando de esta relación con Mikami. Pero eso nada más es un ejemplo humano, pero miren acá Cristo amó a su iglesia antes de que el mundo fuese. ¿Cómo más amó a Cristo a la iglesia? Cristo amó a la iglesia de tal manera que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo Cristo amó a su iglesia? Cristo amó a su iglesia viviendo una vida sin pecado, una vida perfecta en esta tierra, para que su esposa pudiera tener lo que él estaba ganando, y esto es vida eterna. ¿Cómo es que Cristo amó a la iglesia? Cristo amó a la iglesia de tal manera que predicó la verdad a fin de liberar a la iglesia de la esclavitud del pecado. Cristo amó a la iglesia intercediendo por ella delante de Dios el Padre y capacitándola día a día a través de su Espíritu Santo. Dios ama a la iglesia de tal manera que está dispuesto a entregar su vida por ella. Dios ama a la iglesia de tal manera que todos los días la protege del maligno. Entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros debiéramos amar a nuestras esposas? Nosotros debiéramos amar a nuestras esposas siendo humildes para con ellas. Nosotros debiéramos amar a nuestras esposas renunciando a nuestra comodidad para darle a nuestras esposas comodidad. Nosotros debiéramos amarlas a ellas reconociendo nuestra vulnerabilidad y compartiendo con ellas nuestras luchas. Nosotros debiéramos amar a nuestras esposas valorando su opinión cuando ella tenga algo que decir. Nosotros debiéramos amarla reconociendo nuestros errores y pidiéndole perdón por ellos. Nosotros debiéramos amar a nuestras esposas, mis hermanos, esforzándonos día tras día para ser un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, porque esa es la clase de esposo que mi esposa necesita. Debiéramos amar, mis hermanos, a nuestras esposas de tal manera que separemos tiempos para guardarlas a ellas del pecado, como Cristo hace lo mismo con nosotros para guardarnos del mal. Debiéramos amar a nuestra esposa para interceder por ella delante de Dios y para que Dios pueda bendecirla y pueda guardarla a ella del mal. Mis hermanos, ustedes como esposos oran por sus esposas, claman a Dios por la vida de sus esposas, agradecen a Dios por la vida de sus esposas. Mis hermanos, debiéramos amar a nuestras esposas a tal punto que estemos dispuestos a entregar nuestra vida por ellas. ¿Darías tu vida por tu esposa?
Algunos esperan más bien que mi esposa ya no esté, ya se vaya. Y no están dispuestos a entregar su vida por aquella persona que han decidido tomar para toda la eternidad. Para toda la vida, mejor dicho, en la eternidad estaremos soltitos. Todos como hermanos en el cielo, pero para estar toda una vida aquí. Hermanos, nosotros debiéramos amar a nuestras esposas, defendiéndolas del enemigo, defendiéndolas de los peligros. Pero algunos de nosotros somos los primeros en atacarlas. ¿Cree usted, mi hermano, que atacar a su esposa es la manera en cómo Cristo nos ama a nosotros que somos su iglesia? Entonces, mis hermanos esposos, somos llamados nosotros a amar a nuestras esposas de la misma manera en como Cristo ama a la suya. Si el pasaje de las esposas, sujétense a sus esposos, les pareció pesado, piensen en esto, hermanos, en la responsabilidad y carga que nosotros como esposos tenemos delante de Dios. Porque si la familia cae o la familia se levanta, la mayor responsabilidad la tiene el esposo. Y al esposo es a quien Dios va a pedir cuentas. Pero todo esto, mis hermanos, que acabamos de decir, se puede resumir en las palabras que el apóstol Pablo dice al final de este verso 25. Se dio a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo podemos resumir todas estas cosas? ¿De cómo es la manera en que nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas? Todo se resume en una palabra, hermanos: entrega. Mi hermano varón, esposo, y mi hermano soltero, que probablemente te vas a casar, Dios espera que tú te entregues por tu familia. Como algún pastor dijo, mis hermanos, amar es un verbo. Amar es un verbo. Y no estamos hablando de una canción, ¿no es cierto? A alguien se le vino la canción, pero no estamos hablando de la canción. Pero amar es un verbo. Y todos nosotros, hermanos, desde pequeños hemos entendido que los verbos son las acciones que hace el sujeto en medio de una oración gramatical, ¿sí o no? De manera que el verbo implica acción, mis hermanos. Implica movimiento, implica cosas que yo haga a favor de la persona a quien yo amo. Yo puedo decirle a mi Camila 1000 veces en el día que la amo, pero si al llegar a casa agarro mi teléfono celular, me acuesto en el sofá, ni siquiera le presto atención, no converso con ella, no le pregunto cómo le fue. Y en un sentido, como en el ejemplo que leímos, me comporto como ese hombre. Entonces, ¿qué clase de amor estoy diciendo que tengo para con mi esposa? ¿Qué clase de amor sería? ¿Un amor de palabra? Eso no es amor entonces, porque el amor implica acción, implica entrega, implica disponer de tiempo para amarla verdaderamente a nuestra esposa. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted fue detallista con su esposa? ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que usted le regaló flores a su esposa sin que sea un día especial? ¿Cuándo fue, mi hermano, la última vez que usted le invitó a una cita romántica a su esposa? No es que ya salimos todos los días a comer juntos, ya pues debe sobreentender que estamos compartiendo juntos. No, mi hermano, es diferente. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que usted le dijo un cumplido a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted alabó la hermosura de su pareja? ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció a su pareja por las cosas que ella hace? ¿O le ayudó usted a hacer alguna tarea? ¿O se encargó de los hijos para que ella descanse? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano,
que usted tuvo una conversación profunda con su pareja? Y más allá, ¿cuánto duró? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación profunda con su pareja? Mis hermanos, pensando en esto, yo me preguntaba y pensaba que cuando nosotros conocemos estábamos en este proceso, ¿no?, de enamoramiento, de conocer a la pareja que hoy tenemos, como estábamos en este, valga la redundancia, proceso, nos interesaba todo. Entonces, ¿cuál es tu color favorito? Y como tampoco probablemente se veían o nos veíamos todos los días, entonces había temas de conversación, ¿no es cierto? Porque nos estábamos conociendo. Pero probablemente llega un punto en el que yo pensaba y decía, llegamos como a algo que es suficiente, o sea, no suficiente, algo que sería, englobamos las generalidades de lo que sabemos que es nuestra esposa. Le gusta tal color, le gusta tal sabor de helado, le gusta tal plato favorito. Espero que eso sepamos, ¿no? ¿No es cierto? Pero llegamos a un punto a conocer la generalidad. Y llega un momento, mis hermanos, que no sé lo que pasa, pero creo que nosotros no sabemos cómo profundizar más en esas generalidades que ya sabemos de nuestra pareja. Por poner un ejemplo, yo ya sé que a mi esposa le gusta el rojo, pero le he preguntado, ¿por qué te gusta el rojo, mi amor? ¿Por qué te llama la atención esto? Sé que eres así o de esta manera particular, pero ayúdame a entender por qué eres tan alegre, por qué eres tan ingeniosa. Ayúdame a entender. A veces pienso que nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y por eso es que no profundizamos en nuestra relación que tenemos con nuestra esposa. Y de ahí que nosotros no tengamos conversaciones profundas con nuestras parejas. ¿O cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación profunda? Entonces, mis hermanos, necesitamos como esposos entregarnos a nuestras esposas. Y sobre todo, nosotros somos los responsables de invitar a nuestra pareja a tener estos tiempos de intimidad, de compañerismo. Los varones somos llamados a hacerlo así. Respondemos, aunque nos salteamos unos versículos, otra forma en la que estos textos nos llaman a nosotros a amar a nuestras esposas. ¿Cuál era la primera forma? El verso 25, así como Cristo amó a su iglesia. Y miren cómo nos muestra estos textos que acabamos de leer, la segunda manera en que nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas, verso 28 y verso 29. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia. Mis hermanos, a diferencia de lo que nosotros hemos escuchado fuera de esta comunión que tenemos como hermanos, afuera, en el mundo no creyente, nos dicen a nosotros que necesitamos amarnos más a nosotros mismos. Necesitamos tener más autoestima con nosotros. Ámate un poquito, te dice, ámate un poquito. Pero a diferencia de este pensamiento que tienen afuera, un pensamiento más secular, la Biblia nos muestra más bien que nosotros ya sabemos amarnos a nosotros mismos. O sea, Dios y su palabra asumen que nosotros ya sabemos cómo amarnos y que nos amamos tanto a nosotros mismos. ¿Dónde está eso? Bueno, lo podemos ver en Mateo capítulo 22, del versículos 37 al 39, cuando el Señor Jesucristo dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. ¿Y qué dice? Amarás a tu prójimo. ¿Notan ustedes? La Biblia asume que nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos, y es por eso que nosotros debiéramos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros.
O sea, nosotros ya sabemos cómo amarnos a nosotros. Les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Usted se baña todos los días? No me responda. ¿Usted, mi hermano, se cambia de ropa todos los días? ¿Usted se pone crema? ¿Usted utiliza protector solar? ¿Usted se mira al espejo para que todo esté bien? Bien peinado, como mi hermano Lenin. ¿Se coloca perfume a las mañanas? ¿Se prepara un delicioso desayuno? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Se corta las uñas? ¿En la medida de lo posible se da comodidades? ¿Sí o no? ¿Lo hacemos, sí o no? ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos amamos. Porque nos amamos. Porque si nuestro cuerpo tiene hambre, le damos de comer. Porque si nuestro cuerpo está cansado, le damos reposo. Porque si nuestro cuerpo está enfermo, le damos descanso. ¿Por qué razón? Porque nos amamos a nosotros mismos y queremos cuidarnos. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esto que nosotros ya sabemos perfectamente hacer para decirnos a los esposos que debiéramos amarnos, que debiéramos amar a nuestras esposas de la misma manera en como nosotros ya sabemos amarnos a nosotros. Y la razón de esto, mis hermanos, el verso 29 dice estas palabras: porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Se da cuenta? O sea, ¿por qué usted, mi hermano, tendría que cuidar y tendría que guardar la vida de su esposa? Es porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. O usted cuando está con las manos limpias dice, no, me voy a quedar con las manos sucias. Usted dice, me voy a quedar con las manos sucias durante todo el día y voy a comer así. ¿Usted hace eso? Ah, para nada. Entonces, mi hermano, usted tiene que amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Saben por qué? Porque en el texto que también estamos revisando, la Biblia nos dice a nosotros que cuando entramos a este vínculo familiar, nosotros somos una sola carne con nuestra esposa. Una sola carne. Somos uno, hermanos. Cuando nosotros entramos a este vínculo matrimonial, ya no hay más dos, sino uno solo en el Señor. Ya no somos dos agentes separados que van cada cual por su propio camino, sino somos una sola unidad. Así como Cristo es tres personas diferentes en funciones, pero un solo Dios y una misma esencia. De la misma forma, en el matrimonio somos dos, pero una sola unidad. Una sola unidad, mis hermanos. De tal manera, mis hermanos, que nosotros somos una con ella. Y es decir, que nosotros estamos en nuestra esposa y nuestra esposa es en nosotros. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, versículo 31 dice estas palabras. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Y es interesante, hermanos, que la frase se unirá, significa literalmente pegar o juntar con cemento. O alguna otra sustancia adhesiva que es difícil de quitar. Hermanos, para poner un ejemplo en nuestras mentes, usted ha ido a comprar algún objeto de cristal a algún lugar y vieron que vienen con esas etiquetas que están pegadas al frasco y uno obviamente quiere tener el recipiente, pero se quiere sacarle la etiqueta. Pero ¿qué pasa cuando uno trata de sacar? A veces sale. Pero en otras ocasiones, ¿qué pasa? Se queda pegajoso o queda la mitad de la etiqueta. Porque ¿qué quiere decir eso? Que tiene un pegamento que está hecho de tal manera que está adherido profundamente con el objeto. Y de esa misma manera es como el apóstol Pablo quiere graficar que los esposos estamos unidos a nuestras esposas. Y así mismo, mis hermanos, en ese ejemplo, cuando nosotros tratamos de desvincularnos de esa relación que nosotros tenemos con nuestra esposa, no piense usted que no va a haber daño.
cuando quiera separarse de ese pegamento al que ha entrado como vínculo cuando usted vino a Cristo, decidiendo por esa mujer para toda su vida. ¿Se da cuenta? Entonces no piense, mi hermano, que cuando usted se separa de su esposa, que cuando usted la deja a un lado a su esposa, le hace de menos a su esposa, no va a causar daño, porque causa daño, porque usted está unido a través de este vínculo con Cristo, con su esposa. Mis hermanos, el apóstol Pablo ejemplifica esto en la relación que nosotros tenemos como la iglesia de Cristo y Cristo mismo. O sea, Cristo, con su iglesia, es la persona que nos bendice todos los días. Es la persona a quien nosotros le damos gracias, quien provee todas nuestras necesidades. Cristo es la persona en quien nosotros tenemos descanso todos los días porque Él es nuestra cabeza. Entonces, mis hermanos, nosotros también debiéramos amar de la misma forma a nuestras esposas para sustentarlas y cuidarlas de la misma forma que Cristo lo hace con nosotros. Y la segunda razón, mis hermanos, por la que nosotros debiéramos amar a nuestras esposas de esta manera, la primera razón era porque somos uno. Y la segunda razón por la que nosotros debiéramos como cristianos amar de esta manera a nuestras esposas es que no hay cosa mejor en este respecto para los hombres que nuestras esposas sean felices. Mis hermanos, eso es lo que dice el verso 28. Miren conmigo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y en este respecto, mis hermanos, no hay nada mejor para un hombre y para su casa que su esposa sea feliz. Porque uno puede estar desanimado, uno puede ser infeliz, pero mientras la esposa sea feliz, todo funciona en casa. Pero si la esposa es infeliz, todos somos infelices. Esto es así. Esto es así, hermanos. O sea, cuando nuestra esposa está siendo cuidada, cuando nuestra esposa está siendo amada, cuando nuestra esposa está siendo sustentada, cuando nuestra esposa está feliz en casa en esta relación que yo puedo proporcionarle a mi esposa, como Cristo está proporcionando esa misma relación y todo lo necesario para el vínculo que Él tiene conmigo, entonces mi esposa será esa mujer que Dios le ha llamado a ser y le será mucho más fácil su primera tarea que ya hablamos la semana anterior. De tener un esposo que en realidad es la persona que Dios quiere que sea. Entonces, mis hermanos, sostengamos a nuestras esposas en todas las maneras posibles y siendo el esposo que Dios espera que nosotros seamos. Mis hermanos, hasta este momento, ¿cuáles son las áreas en las que Dios nos demanda a nosotros como esposos intervenir en la vida de nuestras esposas? Entregándonos, sustentando, cuidando, protegiendo. Mis hermanos, en el vínculo familiar, probablemente nuestra esposa nos pueda ayudar en algunas áreas. Pero estas áreas específicas de entregarse, cuidar, proteger, sustentar, proveer, todas estas áreas es la responsabilidad de nosotros como esposos. Puede ser que nuestra esposa nos esté ayudando en alguna de estas áreas, pero al fin y al cabo no es su responsabilidad, es nuestra. Porque en la relación que nosotros tenemos con Dios, mis hermanos, ¿nosotros qué aportamos en la relación? ¿Qué aportamos nosotros siendo la esposa de Cristo? Cristo es el que nos sustenta, Cristo es el que nos bendice, Cristo es el que nos ayuda, Cristo es el que nos anima, Cristo es el que provee todo, mis hermanos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Beneficiarnos de todo lo que Él nos da. Y de la misma manera, mis hermanos varones, nosotros debemos sentir en nuestros hombros que la responsabilidad de nuestras familias en estas áreas de cuidado, protección, de entrega, está sobre nuestros hombros.
Y puede ser que nuestra esposa nos ayude en cierto sentido y de alguna manera, pero no es su responsabilidad primaria. Entonces, hermanos, Cristo es la persona que suple nuestras necesidades de una forma oportuna y en abundancia, y nosotros como esposos debemos esforzarnos en satisfacer todas las necesidades que requieran nuestras esposas. Es así. Así como dijimos la semana anterior que es así, el modelo que Dios ha diseñado para la vida, o el ideal para una esposa, es así. Para el hombre, esto es así. Hoy los hombres no quieren esforzarse. Hoy los hombres no quieren trabajar. Hoy los hombres no quieren entrar en vínculos de codependencia, cuanto más marital, porque pensamos que es, como el mundo nos dice, 50-50. No es 50-50. Tú tienes que ser el responsable de todo como hombre. O sea, dijimos la semana anterior igual. Tú vienes de esta relación con el 100%, independientemente de que tu pareja entre con el 20, entre con el 30, entre con el 100, No, tú vas a la relación con el 100%. Porque es así, mis hermanos, que Dios ha diseñado que sea el vínculo matrimonial. Mis hermanos, creo que a este punto, todos nosotros, como esposos, tenemos un estándar demasiado alto, ¿no es cierto? Tenemos una vara altísima. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Pero la pregunta para nosotros es, ¿nos estamos esforzando por llegar a ese estándar de lo que Dios espera de mi persona como esposo? ¿Me estoy esforzando? ¿Estoy evaluando mi vida? ¿Estoy amándole a mi esposa como Dios ama a su iglesia? ¿Cuál es el propósito, mis hermanos, de amar a nuestras esposas de la misma manera en como Cristo la ama? Verso 26 y 27. Ese es el objetivo, mis hermanos, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. ¿Cuál es el fin último, hermanos, por el que nosotros debemos amar de tal manera a nuestras esposas? Es para santificarla. Cuando nosotros entramos en este vínculo con el Señor, de ser sus hijos, el objetivo que Dios tiene para con todos nosotros es que nosotros lleguemos a ser igual que la imagen de Jesucristo. Ese es el objetivo que Dios tiene, que Dios el Padre tiene, que Cristo tiene para con su iglesia. De que lleguemos a esa estatura del varón perfecto, de la mujer perfecta, que ame a Cristo con toda su alma, con toda su vida. Esa es la estatura. ¿Y por qué nosotros debiéramos amar de esta manera a nuestras esposas? Porque nosotros también queremos que nuestra esposa sea apartada del mal, sea guardada de cualquier estorbo y pueda yo presentársela a Dios como el encargo que Dios me ha dado en responsabilidad y decir, he cuidado bien de mi esposa. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, aquí podemos decir, me he esforzado por cuidar bien de mi familia? Sé que no he sido un hombre perfecto, sé que he tenido muchos errores, he aprendido a pedir perdón a mi familia porque he cometido muchas faltas, pero me sigo esforzando para hacerle agradable a Dios y presentarle a Dios mi familia de una manera agradable. Mis hermanos, como esposos tenemos la responsabilidad de santificar a nuestra familia. El conocimiento que nuestra familia tenga acerca de Dios no va a ser más que el que usted tenga y le enseñe a su familia. De tal manera, hermanos, que si usted no viene a la iglesia, que si usted no se congrega, que si usted no escucha la palabra del Señor, que si usted no tiene momentos de comunión íntima con el Señor, entonces después no se queje de tener una familia que tampoco esté sujeta a Cristo y que quiera agradarle a Él, porque usted no está
haciendo eso y siendo el ejemplo para con su familia. Mis hermanos, todo lo que el hombre segare, ciertamente eso cosechará. Y hoy nosotros somos los responsables de hacernos cargo de esto, hacernos cargo de nuestra familia. Mis hermanos, ¿saben cómo nosotros podemos purificar a nuestra casa, a nuestros hijos, si todavía los tenemos con nosotros en casa? ¿Saben cómo es? ¿Cómo Cristo purifica a su iglesia? ¿Qué dice el texto? Por la palabra. ¿Cómo usted santifica su hogar, mi hermano, mi esposo, casi digo, mi hermano que es esposo, enseñándoles la Biblia a su familia? Solo la Biblia puede ser esa agua que purifica la mente de nuestra familia. Y si nosotros no estamos, una vez más, involucrados en aprender de la palabra de Dios para guiar a nuestra familia en el temor de Dios, entonces nuestra familia está enrumbada hacia el fracaso. Mi hermano varón, usted no puede darse el lujo de estar lejos de Dios, de no venir a la iglesia, de no esforzarse por amar más a Cristo. No puede darse el lujo, porque detrás de usted está toda su familia. Qué interesante, mis hermanos, que es, ya estamos terminando, verso 33, que toda esta relación entre las esposas y los esposos, para el apóstol Pablo, es el ejemplo de lo que es nuestra relación como la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo para con nuestra cabeza y nuestro esposo que es Cristo. Es lo que dice el verso 33. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Mis hermanos, es mucho más grande que nosotros. Mis hermanos, esto que nosotros estamos hablando hoy en relación al esposo, son las cosas que Dios diariamente hace con su esposa, con su iglesia. Esto es más grande que nosotros. Dios se esfuerza por hacer esto con nosotros como su iglesia. Porque de eso es lo que está hablando Cristo acá. Y nuestros matrimonios nada más tendrían que ser el reflejo de lo que Cristo hace con su iglesia. ¿Cuánto más de un esposo que está guiando en temor de Dios a su familia y una esposa que se está sujetando a su esposo, como nosotros como iglesia nos sujetamos a aquel que es nuestra cabeza, que es Cristo? Es más grande que nosotros. ¿Y cuál es la conclusión, mis hermanos? Leí el verso 32, el verso 33. Esta es la conclusión del apóstol Pablo con este respecto en relación a los esposos y a las esposas. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Resumen perfecto de lo que hemos visto estas últimas 2 semanas. ¿Qué es lo que Dios demanda del esposo? Que ame a su esposa, que la cuide como Cristo lo hace en relación a su esposa, la iglesia. ¿Y qué se le demanda a la mujer? Que respete a su marido. ¿Cuán beneficioso sería que esto suceda, hermanos, en una relación en la que ambos estén dispuestos en alcanzar el ideal de Dios? Porque podemos ser propensos, mis hermanos. ¿Escuchaste lo que te dijeron, mi esposo? ¿Escuchaste? Pero puede ser que yo no esté evaluando cómo es que yo tengo que cambiar. Entonces este mensaje y el anterior es para mí. Es para mí. Es para que yo evalúe. Y si los dos estamos en sintonía para reevaluar cómo es que nosotros nos estamos manejando como matrimonio, gloria a Dios, porque seremos bendecidos en esta tarea. Que nada más nuestros matrimonios es la representación visible de la relación que existe entre Dios y nosotros. Su matrimonio refleja
la relación que Cristo tiene con su iglesia? Debiera ser el caso. Y si no lo es, esforcémonos por ser así. Amén. Vamos a terminar orando. Padre, queremos darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque nos exhorta, nos anima, nos guarda, Dios, del mal. Padre, ayúdenos a ser esos esposos que se entregan hacia sus esposas. Nosotros decidimos casarnos con ellas. Nosotros decidimos involucrarnos en esta relación de liderazgo para con ellas. Nosotros decidimos tener detrás de nosotros a una familia. Entonces ayúdenos, Señor, a nosotros a hacernos cargo de nuestras decisiones. Ayúdenos a tomar decisiones que vayan a favor de nuestra familia y que no la destruyan. Ayúdenos, Señor, a estar cerca de usted para amarlo tanto. Usted que nos ayude, Señor, a amar a nuestro prójimo, que es la persona más cercana que tenemos y es nuestra esposa y nuestra familia, Señor. Guarde nuestro corazón de ser negligentes. Guarde nuestro corazón, Señor, de abandonar a nuestros hijos en su etapa de crecimiento. Y si ahora los podemos acompañar, guarda, Señor, de que seamos padres, esposos, que estemos ausentes, que nada más seamos una masa caliente en el sillón. Y no seamos y cumplamos verdaderamente este oficio que tenemos como esposos y padres. Ayúdenos, Señor, a hacerlo. Ayúdenos a responsabilizarnos de lo que usted nos hace responsables. Porque queramos o no, usted nos va a pedir cuentas a nosotros. Queramos o no, Señor, usted va a demandar toda responsabilidad de nosotros como los líderes de nuestras familias. Ayúdenos, Dios, en esa tarea. Y oramos todas estas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.